Yo voy a tratar de exponer en una hora, respetando los tiempos que se me han sido dados, un escrito que yo preparé y pedí que se les enviara. ¿Ustedes lo tienen? Sí. Ah, maravilloso, maravilloso. Bueno, ese escrito todavía está, no sé si está in progress o in regress, digamos, ¿no? Pero todavía lo estoy formulando. Así que le faltan cosas y por ahí tiene algún error de ortografía, bueno, en fin. Pero a los que les interesan estos temas, les puede servir tanto para seguir la exposición, yo no lo voy a leer, sino voy a tratar de resumirlo, y en todo caso, a quien quiera en una tarde por ahí lluviosa y de depresión, digamos, un domingo a la tarde, por ejemplo, se ponen a leer textos sobre la revolución. Bueno, bien, vamos a la cosa misma. Seguro, como han dicho todos respecto a los otros conceptos, imposible abarcar todo lo que se puede decir acerca de la revolución, porque es mucho, pero yo voy a tratar de detenerme en algunos aspectos. Lo primero, les recuerdo el esquema que tiene el escrito, porque eso sigue una secuencia de temas que tiene una cierta idea. El escrito tiene dos frases que lo encabezan y una especie de pequeña introducción. Y después tiene 6 ítems, son como pequeños capítulos. El primero de ellos tiene que ver con el lenguaje mismo, o sea, con las palabras. Principalmente, ¿qué quiere decir la palabra? No el concepto, la palabra revolución. ¿Qué quiere decir? Esa es la primera parte. La segunda parte, yo planteo una pregunta que no sé si está bien formulada, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿dónde sucede lo que llamamos revolución? ¿Sucede en el campo o en la ciudad? ¿En la vida rural o en la vida urbana? Esa es una pregunta que cualquiera que tenga un poco de cultura marxiana o marxista, marxiano con X, no con C, se va a dar cuenta que tiene una importancia que después vamos a señalar que es muy conocida, ¿no? Ese es el punto 2. El punto 3, yo lo llamo la French Connection, o sea, la conexión francesa, que son dos franceses que se llaman Babeuf y Buonarroti, que Buonarroti era familiar, gran artista, descendiente, después de muchos siglos, el italiano, obviamente, Filippo, pero desarrolló una actividad política muy intensa en su momento y además escribió un texto que es fundamental, ¿no? Después vamos a hacer alusión a él, ¿no? para esta idea de la revolución. Ese es el punto 3. El punto 4 del escrito se dedica a comentar algunos breves párrafos del panfleto político, uno de los panfletos políticos más importantes que se han escrito, más allá de las ideas que uno pueda tener, es el manifiesto del Partido Comunista de 1848, ¿no? Y hay varios párrafos que son decisivos para entender, tanto sea la idea de revolución que tenían esas generaciones hace casi un siglo y medio largo, como la que más o menos tenemos hoy en la actualidad. Después el punto 5, ustedes se dan cuenta que voy a tener que ir rápido. El punto 5 trata con un tópico que es muy delicado y muy problemático, que se llama dictadura del proletariado, que es una expresión que pocas veces utiliza Marx, pero las utiliza. Marx se dedicaba a decir muy poco de aquello que iba a interesar mucho, para tortura de los intérpretes, ¿no? Por ejemplo, lo que se llama el materialismo histórico, expresión que Marx nunca usó,
El canon de eso son 2 páginas, no hay otra cosa, o muy poco, ¿no? Eso no es raro en la manera que tenía Marx de escribir. Bueno, uno de esos tópicos es dictadura del proletariado. Por último, el capitulito 7 ofrece tentativamente lo que podríamos llamar 2 ejemplos de una especie de tipología de la revolución, sobre todo desde el punto de vista histórico. Para un historiador, ¿qué es una revolución? ¿Y cómo la identifico? ¿Por qué puedo decir que esto es una revolución y esto no? Entonces ahí yo les presento una especie de resumen de 2 libros muy diferentes, de 2 autores diferentes. Uno es Koselleck. Acá hay varios alumnos de la carrera de Historia de la Universidad de San Martín que conocen bien ese autor. Y otro es un historiador norteamericano que se dedicaba a Rusia, que es Martin Malia. Bueno, esto no lo vamos a examinar acá hoy, pero a los que les interese eso yo les hago una especie como de resumen de los puntos que estos autores definen para a su vez, en su momento, poder identificar qué es una revolución. Bueno, muy bien. Vamos entonces a lo que yo preparé. Yo encabecé el texto. ¿Me están siguiendo? ¿No? ¿Se escucha bien? Perfecto. Yo encabecé el texto con 2 frases. Una de un señor, el que tiene el texto lo puede ver, llamaba Hugo Ball. Hugo Ball es un tipo muy importante dentro de las vanguardias del siglo XX. Y es uno de los fundadores del dadaísmo. Surrealismo, dadaísmo, cubismo, futurismo, todo lo que andaba por esa época que se llamaban las vanguardias. Él dio una conferencia sobre un gran pintor llamado Kandinsky, y comenzar la conferencia dice: Dios ha muerto, un mundo colapsó, soy dinamita. Bueno, esta frase es espectacular. Si quieren empezar una conferencia, llamar la atención, copien esta frase que no falla. Soy dinamita. Ten cuidado, ¿no? Porque... Bueno, de alguna forma, esta frase capta una época. Como suelen tener los artistas, los poetas, tienen esa capacidad, esa sensibilidad de captar algo que está en el ambiente y encontrar las palabras para decirlos. Y eso podríamos llamar la primera ola de vanguardismo en el siglo XX. Pero yo propongo también considerar que podemos hablar a todas luces de una segunda ola de vanguardismo en el siglo XX. Y eso es fácilmente identificable con los años 60. La cultura juvenil, el rock and roll, etcétera, etcétera. Los movimientos juveniles. En las universidades, acá en Argentina también hubo episodios, sé que cualquiera que conozca un poco la historia argentina sabe muy bien de lo que estoy hablando. Pero ¿qué pasa? Estos movimientos artísticos políticos están más identificados con la revuelta que con la revolución. Ahí tienen 2 palabras que yo les sugiero que las anoten, porque son diferentes. Revolución es una cosa y revuelta es otra. Y probablemente, la idea que nosotros tenemos de cuando hablamos de revolución en términos sociales y políticos, porque revolución se habla de muchas cosas: revolución tecnológica, revolución copernicana, la revolución del neolítico, la revolución de la escritura, de todo tipo. Pero si hablamos de lo político y de lo social, probablemente cuando nosotros decimos revolución, en verdad lo que estamos diciendo es revuelta. Ahora vamos a volver a eso. Después yo cité una frase, transcribí una frase de Trotsky. Es una frase tremenda. Ustedes saben que la Revolución Rusa, tuvo su éxito. Trotsky fue uno de los tipos más destacados, dirigió el Ejército Rojo. Pero hubo un devenir de ese proceso que todos más o menos conocemos. Trotsky no terminó mal porque a Stalin se le ocurrió la idea que Trotsky tenía que morir, digamos, ¿no? Stalin solía tener esas ocurrencias, digamos, y las llevaba a práctica. Ese problema que no se quedaba en los deseos, ¿no? Bien. El asunto es que ya en los años 30
se discute acerca de la naturaleza de la Unión Soviética. O sea, aquel país donde había triunfado la revolución se había transformado en algo adecuado a la revolución o no. Esa es la discusión, sobre la cual una de las voces más importantes es la de Trotsky. No es el único, ¿no? En ese contexto, dice Trotsky, se tiene todo el derecho de decir que los gángsters de la burocracia, yo le puse abajo la frase en inglés, para que no hubiera gangsters of the bureaucracy, o sea, no hay ningún tipo de duda de lo que está diciendo. ¿No? Los gángsters de la democracia han transformado el estado de los trabajadores en el diablo sabe qué cosa, como diciendo en qué carambas se ha transformado eso. Bueno, estas dos frases entonces tienen por objetivo señalar, la primera de ellas, como yo les mencionaba, que probablemente cuando estamos hablando de revolución estemos hablando de revuelta, lo vamos a aclarar, y después señalar que las revoluciones, lo que llamamos las revoluciones, aun cuando triunfen, siempre están ante la posibilidad, probablemente siempre están ante la posibilidad de su fracaso, y no solo de su fracaso, sino una cosa más complicada, que es algo así como su perversión. Bueno, muy bien. Vamos entonces a la primera parte, que tiene que ver con las palabras. Como yo tengo que ir rápido, voy a resumir. Ustedes los tienen escritos, ¿no? Primeras observaciones generales sobre el vocabulario de la revolución. Cuando se estudia un fenómeno histórico, una cosa que hacen los buenos historiadores es estudiar el lenguaje en torno a ese fenómeno. ¿Cuáles son las palabras y las expresiones que se utilizan? La palabra revolución, así como suena en castellano, suena igual en alemán, revolución, aunque ellos tienen otras, un Welsum. No se compliquen la vida, pero tienen otras. Pero en inglés y en francés es lo mismo. En inglés, revolution, en francés, revolución. En italiano, ¿cómo se llama? Rivoluzione. Es la misma palabra. Es la misma palabra. ¿Qué tiene la palabra revolución? ¿Qué tiene la palabra revolución? Tiene dos cosas. Tiene un componente re y el componente volver. En la cocina hay algo que empieza con re. Es muy bien, perfecto. Todavía hay gente que tiene cultura hogareña. El repasar es algo que pasa y vuelve a pasar, ¿no? El re indica el intensivo. Para revolución es lo mismo. Revolución tiene un componente, igual que revuelta, aunque son cosas diferentes, de que hay algo que vuelve. De que hay algo que vuelve. Revolución supone, en alguna medida, volver a un pasado. Volver a un pasado, a algo que pasó, quizás hace mucho tiempo, quizás en el origen, algo bueno que pasó y se perdió. Exacto, por eso se dice, aunque no es verdad, pero es verdad, que todo tiempo pasado fue mejor. Porque es eso algo que pasó. El paraíso. El mito del paraíso es un mito muy potente. Hay muchas, no solo en Occidente, sino en Oriente, en distintas culturas, está ese mito. Incluso vinculado a un lugar físico donde eso está. Agartha, por ejemplo, en el centro de Asia. Los nazis fueron a ver si existía eso. Los nazis mandaron gente a buscar. La humanidad hace cosas muy raras. Mandaron tiempo a buscar el Santo Grial. Bueno, Agartha, Dharma, la tierra pura de los budistas, o sea, la Atlántida se hundió. Entonces, revolución tiene ese aspecto de volver atrás, a buscar algo que hay que repetir, recuperar, reinstaurar. Por ejemplo, si pensamos en la Revolución Inglesa en el siglo XVII, el siglo de la Revolución, como decía Christopher Hill, tenemos un gran poeta, John Milton. ¿Cómo se llamaba su obra? The Lost Paradise, el paraíso perdido, que cuenta una historia de un tipo muy interesante que es Satanás. Hoy me dijo que iba a venir, pero no, por ahí está ocupado. Está ocupado haciendo alguna maldad, digamos, pero por ahí viene más tarde, no sé. Bueno, muy bien. ¿Qué es también revolución? Una cosa bien sencilla.
un cambio intenso, un cambio importante que se produce en poco tiempo. Yo le ponía el ejemplo obvio, el libro de John Reed, 10 días que conmovieron al mundo. El libro no sé si es bueno, pero el título está muy bien puesto. Tiene película, ¿no? Reds, acá veo un público muy informado, muy bien. Rojos, con Warren Beatty. Está remasterizada, se ve perfecta la película. Bueno, 10 días, o sea, el tiempo se concentra, se compacta, se junta todo y en un momento explota. La revolución tiene que ver con esto. Hay algo que se va como se acumulan las tensiones. ¿Ah? Una especie de Big Bang, ¿no? Bien aplicado el ejemplo, porque bueno, es como que algo nuevo va a comenzar, se supone, ¿no? Después nos damos cuenta que eso nuevo no es, quizás no era tan nuevo. Pero esa es la expectativa, y eso importa mucho, digamos. En tal sentido, como cambio intenso que se produce en muy poco tiempo, revolución se distingue, por lo tanto, de evolución, palabra con la cual también está emparentada, y con reforma, o sea, con cambios, pero lentos, ¿no? Cambios que se producen, cambios importantes, pero son casi imperceptibles, y se desarrollan, se despliegan un escenario temporal de larguísimos periodos, pueden ser millones de años, por ejemplo, la naturaleza, ¿no? Y la reforma, que es una cosa como intermedia, digamos, hacer cambiar alguna cosa. La revolución supone un cambio para nosotros, en el uso corriente, en el sentido político, supone un cambio de régimen político, o sea, no es que sale un rey y viene otro, o sale un presidente y viene otro, cambia el régimen, cambia el modo de gobierno. Ese es un aspecto. Y también el cambio social, o sea que la organización social varía. Cambia las clases, cambia la preponderancia de uno sobre otro, puede cambiar el régimen. Por ejemplo, para el comunismo una cosa muy importante es cambiar el régimen de la propiedad privada. Pasando del régimen privado a un régimen, si es que no es lo mismo, no empiezan los problemas. Público es una cosa, común es otra. ¿Común de qué? Del uso, de la propiedad. La propiedad la tiene uno, pero el uso común. Bueno, ahí hay varios problemas sobre los cuales vamos a volver. Ahí entonces el momento de diferenciar revolución de revuelta, porque revuelta no es una revolución, revuelta es echar al expositor Daniel Malcolm de este lugar, ¿no? Eso es una revuelta, digamos, pero el mundo sigue igual, no hay un cambio, digamos. Por ahí van a conseguir un expositor mejor, lo cual no es un gran mérito, digamos, pero eso sería como lío, hacemos lío. Pero ¿se entiende la idea? Pero el sistema sigue siendo el mismo. Entonces, revolución es una cosa y revuelta es otra. Por eso, ojo, decía yo, es una tesis, es discutible, digamos. Cuando estamos hablando de revolución habitualmente, en verdad lo que estamos hablando es de revuelta. Salir a la calle y romper cosas. Luego nos volvemos a casa festejando o no. ¿El mundo sigue igual? Absolutamente. Con algunas cosas más rotas que antes. Como hay tantas cosas rotas en este planeta, muchas diferencias no hay. Bueno, muy bien. Revolución también quiere significar, de alguna manera desplazando un poco lo que acabo de decir, ir hacia adelante, pero al mismo tiempo ir hacia atrás. Tiene una cierta ambigüedad. No son tan nítidos los programas revolucionarios. Las revoluciones, por lo tanto, suelen tener todas, muy difícil afirmarlo, arriesgado, pero suelen tener un componente conservador. Hablar de revolución conservadora no es decir nada nuevo, porque si yo quiero recuperar el paraíso perdido, es lo más conservador que se puede hacer, digamos, porque es lo más antiguo. Claro, pues, no está mal conservar algo bueno, salvo que estemos chiflados, cosa que por ahí mucho nos falta, que la gente consiga lo bueno y lo quiere cambiar para no ser conservador. No es mi caso, digamos. Si tengo buenos amigos, no los cambio. Si tengo una buena novia, no lo cambio. Si tengo buenos hijos, no lo cambio. Si tengo un buen trabajo, de eso soy conservador. Pero la revolución tiene ese movimiento ambiguo. Y eso supone, por último, de alguna medida, cambiar del tiempo. Pasamos de un tiempo lineal
a un tiempo circular, que en verdad es otro tiempo. O sea, salimos del tiempo, entramos y salimos del tiempo. La revolución tiene eso. Esto está bien ejemplificado, a mi modo de ver, con la Revolución Francesa y con una cosa muy importante, que la Revolución Francesa, entre otras cosas, instauró una especie de liturgia alrededor de las fechas y de los eventos, lo que se llamó, una gran historiadora, Mona Ossouf, llamó la fiesta revolucionaria. Entonces, de acuerdo al momento del año y de acuerdo a las fechas, se conmemoraban momentos particulares de la Revolución Francesa. Eso se podía hacer de distintas maneras, por ejemplo, plantando árboles, etc. Y yo les pregunto a ustedes, en la escuela argentina, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, ¿esto sucede? Sí. El 25 de mayo, el chico uno se pinta de negro porque había unos mulatos, venden empanadas, uno representa a Saavedra, vienen acá al Cabildo, ¿no? O sea, todos los años se repite. Estamos en un tiempo circular y donde el tiempo presente se abre a otro tiempo. No por casualidad, un libro muy importante para la historia de la humanidad, que es el libro de Copérnico, se llamaba De Revolutionibus, que era el giro de los planetas, repetido y siempre igual, que realizan en torno a el Sol. Bien, vamos al segundo punto. Como ustedes tienen el escrito, y son gente que veo que está muy informadas, me van a permitir que yo vaya un poco al galope. ¿Cuál es la pregunta entonces que les planteaba? ¿Dónde sucede la revolución? ¿En el campo o en la ciudad? ¿Por qué es importante esto? Por muchas razones. Algunas aparecen acá, pero si yo me fijo en la historia de la Revolución Rusa, fue una gran discusión. ¿La revolución va a ser campesina u obrera? Para Rusia es importante. ¿Por qué? Pues es un país campesino, con poca clase obrera, un país extenso, ¿no? Y además, como algunos estudiantes que están acá, que hemos hecho un curso el año pasado, sabemos que el interés de Marx, acuciado por una carta que le mandó una militante rusa, marxista, populista, del populismo ese, que le pregunta que a raíz del modo comunal de usar la tierra y de manejarla, la llamada comuna rural rusa, se podía pensar de que había ya en Rusia, en esa Rusia, una especie de comunismo primitivo, primario. Y dice, bueno, si tomamos eso podemos evitarnos los males del capitalismo. Bueno, por lo tanto, es una cuestión muy importante. Para responder a esta pregunta, ustedes lo tienen en el texto, yo me valgo de unas expresiones de Max Weber. Max Weber, ustedes lo conocen, un gran sociólogo, tiene una obra muy importante que es Economía y Sociedad, que no es una obra, como suele suceder muchas veces, porque es un libro que armó su señora, Marianne Weber, y que contiene varios escritos que son muy importantes. Weber murió en 1920, o sea, muere en plena ebullición de las vanguardias. No era ajeno a ellas, aunque parecía un señor muy serio. Mejor no les cuento algunas cosas, ¿verdad? Que no era tan serio como parecía, ¿no? Tenía un matrimonio, un chisme, ¿no? Tenía un matrimonio moderno. Si yo digo matrimonio moderno, ¿ustedes entienden? Sí, claro. Tenía un matrimonio moderno, pues la señora era feminista, que cada uno hacía lo suyo. Bueno, en fin, cosas que pasan, digamos, ¿no? Bien, pero la obra en conjunto, la obra de Weber es muy importante, y hay un escrito incompleto que se llama La ciudad. Ese texto, que está dentro de Economía y Sociedad, que es un fragmento no concluido, los especialistas dicen, bueno, es el primer libro sobre urbanismo. O uno probablemente, siempre es muy difícil decir que hay un primer texto porque siempre aparece otro antes, digamos, ¿no? Pero indudablemente es uno de los primeros en esbozar algo así como una teoría de la ciudad.
Weber, como nos tiene acostumbrados en sus obras, manejaba un capital, es un capital de conocimiento, una cantidad de información jurídica, sociológica, histórica, filosófica, formidable. Una capacidad de síntesis muy grande. Él trabajaba de manera muy intensa. Eso lo llevó a tener una especie de surmenage más de una vez, por momentos largos, que no podía trabajar, el tipo se desesperaba, digamos. El tipo tiene una capacidad de trabajo enorme. Y entre otras cosas, en ese texto, Weber expone lo que yo llamo, tómenlo con pinzas, el origen servil de la burguesía. ¿Por qué? Porque Weber dice, en la ciudad, cuando Weber dice, la ciudad es la ciudad, puede ser europea, en diferencia de la asiática, porque si uno la ve de lejos puede parecer que es lo mismo. Pero para estas mentalidades, y para Marx había sido lo mismo, lo que llamamos la ciudad oriental, hay que ver de qué hablamos, ¿no? Pero en general tiende a ser el campamento del que manda, digamos. La ciudad no es la ciudad burguesa, sino la ciudad es el lugar donde el señor tiene todas las cosas que necesita para ser quien es. Su ejército, sus parientes, sus servidores, sus burócratas, guarda armas, guarda caballos, guarda recursos, guarda alimentos. Es una cosa gigantesca, ¿no? Por ejemplo, la ciudad prohibida en Pekín. Pero la ciudad europea, la que surge tardíamente en el mundo medieval, empieza a ser otra cosa. Ahí Weber describe un movimiento por medio del cual aquellos burgueses de origen noble o no, como la ciudad absorbe recursos y se presentan negocios y posibilidades, empieza a compartir su trabajo con sus servidores y los envía a comerciar, a comprar, a vender, y los va premiando con mayores libertades, que poco a poco llegan a una libertad completa. ¿Qué pasa en ese momento? Esa especie de esclavo medieval, que lo mismo, el siervo, él mismo se transforma en un burgués. Ese tipo se libera, conoce un oficio, le saca a los clientes, va a hacer la competencia del anterior, le saca a los clientes, o sea, se crean burgueses. Weber muestra así una cosa muy interesante, que la ciudad, eso que llamamos la ciudad, es una agrupación social que tiene fuertes dinámicas internas, o sea, movimientos internos, procesos de cambio, de transformación, que llamaríamos en términos generales de movilidad social, hasta explicar incluso el origen de la burguesía. Así, la ciudad se opone al campo. Si la ciudad es dinámica, ¿el campo qué será? Lo estático, ¿no? Poco cambio, durante mucho tiempo, acciones que se hacen que no se saben bien cuándo comenzaron, actitudes atávicas, o sea que mecánicamente se van repitiendo, ¿no? El campo sería como lo conservador, en cambio la ciudad es revolucionaria. Weber utiliza el adjetivo revolucionario cuando describe ese proceso que podríamos identificar como teoría o la tesis del origen servil de la burguesía. Ese proceso dinámico propio de la ciudad, la comparación con lo estático del campo y el pasaje del campo a la ciudad, ha recibido en la sociología del siglo XX un nombre genérico muy conocido. Eso se llama modernización. La modernización es paso de lo estático a lo dinámico, de lo antiguo a lo moderno, del campo a la ciudad. Ahí les cito un pasaje de Hegel, lo vamos a dejar de lado, pero también contribuye a explicar ese problema.
la relación campo-ciudad y la pregunta acerca de dónde sucede la revolución empieza a aparecer, a corporizarse con el tercer componente de este escrito, que es la conexión francesa. La conexión francesa, como les decía, tiene que ver con dos individuos, Babeuf y Buonarroti. Son tipos, a lo mejor no son muy conocidos, pero son importantes. Los especialistas dicen esto, ¿no? Dicen, bueno, el comunismo moderno tiene su origen y tiene como una especie de eslabón que une la Revolución Francesa con el comunismo moderno por medio de estos dos individuos, Babeuf y Buonarroti. ¿Me están siguiendo, no? ¿Se entiende lo que digo? ¿Eh? Babeuf y Buonarroti. Babeuf participó en 1796 en una conspiración que se llamó la conspiración de los iguales, la conspiración de la égalité, dite de Babeuf, que fue el libro que escribió Buonarroti. Ahora vamos a volver. Participó en una conspiración, ya la Revolución Francesa pasó por el terror, pasó por varias etapas, estaba cocinándose Napoleón, esto para decirlo de una manera, digamos. El asunto es que esa conspiración no prosperó y Babeuf fue guillotinado. Ese grupo se dispersó. Uno de los que estaba con Babeuf era Buonarroti. Buonarroti vivió mucho más. Y en 1828 publica el libro este que yo les comenté, La conspiración de los iguales, llamada de Babeuf. Bien. Buonarroti es un personaje, ahora vamos a volver sobre Babeuf, pero Buonarroti hay que retener lo siguiente: se lo ha llamado el primer revolucionario profesional. Es todo un título, ¿no? Dice, ¿vos a qué te dedicas? Yo soy un revolucionario profesional, además soy el primero. Ah, bueno, ¿no? Una cosa importante, digamos, ¿no? Tal es así que un biógrafo contemporáneo, tiene varios biógrafos, tiene varios. Uno que yo uso, es un francés, se llama Jean-Marc Schiappa, lo llama el inoxidable. ¿Por qué? Porque el tipo después sobrevivió y tuvo muchas idas y venidas, pero él dedicó su vida a crear asociaciones secretas, clandestinas. Se convirtió en un activista moderno, ¿no? Propagando las ideas de Babeuf. Él publica entonces este texto en 1828. Piensen que Marx nació en 1818, muere en 1883. Algunas fechas después por ahí las podemos mencionar porque son importantes, digamos. Pero la cuestión es que el libro que escribe Babeuf durante muchos años se convierte en el manual del revolucionario. Lo que se discutía, lo que se pensaba, lo que se quería hacer, bien, mal, regular, de una manera o de otra, tenía una de las fuentes principales la lectura de este texto. Durante 20 años reinó como algo popular, hasta que apareció el manifiesto del Partido Comunista, que si bien no lo eliminó, le agregó otros elementos. De lo más importante que tiene el libro de Buonarroti tiene que ver con dos cuestiones que quizás tenemos tiempo de ampliarlas un poquito más. Una con el comunismo. Hay que tener cuidado después para definir qué es comunismo para Marx, ¿no? Pero en términos generales, comunismo querría decir propiedad y uso común de los recursos. Vamos a empezar por ahí. Bien, tenemos que decir algo breve respecto de que el comunismo, lo que hoy llamamos comunismo incluso, no es un invento de los modernos. Es una obviedad, pero conviene recordarlo. En la República de Platón hay elementos comunistas nítidos. Por ejemplo, los que van a gobernar el estamento de gobierno no tienen propiedad privada. Todas las cosas son comunes. No pueden tener riqueza ni nada de eso. Viven austeramente en casas comunes.
Está en duda si el proyecto de Platón elimina la familia. Pues no se sabe si eso es solamente para el estamento de gobierno o para toda la polis. O sea, no hay familia, hombres, mujeres y niños son comunes. Es un pequeño lío. Platón se enfrenta a un problema que es el problema del incesto. Un problemita menor, digamos, ¿no? ¿Cómo hacer para no cometer el incesto? Porque no pasa más allá de eso, ¿no? Y después Platón declara, en términos sustantivos, la igualdad plena hombre-mujer. O sea, hay claramente elementos comunistas. A pesar de eso, a Marx, Platón no le gustaba. En el libro 1 del Capital dice, ojo la frase, dice, Platón, sistema de castas. No sé si sistema de castas egipcias. Dice, no le gusta. A él le gusta Aristóteles, por otros motivos. Pero cuidado, porque, y de hecho, bueno, Platón cita, acá yo se los transcribo, un refrán aparentemente de origen pitagórico. Coinata ton filon. Entre amigos las cosas son comunes. Pero la historia continúa, porque la historia del comunismo es una historia larga. No digo que sea ni buena ni mala, pero es una historia larga. El Nuevo Testamento, escrito que contiene los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan, también tiene un fragmento pequeño que son los hechos de los apóstoles. Y ahí se cuenta la historia de la iglesia primitiva, donde esos apóstoles llevan una vida en común y tienen bienes comunes. Eso no era un invento en Israel, no era un invento, porque años después se encontraron los famosos rollos de Mar Muerto, y bueno, la comunidad de los esenios, hay una regla, llevaban una vida en común, ¿no? Durante siglos, el texto Hechos de los Apóstoles fue el modelo de la vida monástica que por toda Europa llevaron adelante grupos de monjes. Eso también sucedió en Oriente, ¿no? Llevando una vida en común. Les recuerdo por otra parte que el último texto que escribió Engels es sobre los Hechos de los Apóstoles. Escribe un texto muy breve que se llama Contribución a la historia del cristianismo primitivo, donde se basa en varios momentos de los Hechos de los Apóstoles y sobre todo de la vida en común. ¿Qué pasa en América del Sur? ¿Qué pasa en América del Sur? Bueno, no sé si alguno tiene una cultura marxista, pero quizás conozcan a un estudioso que se llama Jacques Grandillon. Lo tienen anotado, no se preocupen. Y yo les transcribí la frase. Este hombre escribe un libro sobre la palabra comunismo y rastrea todos los significados posibles, las versiones que tiene, ¿no? Como sustantivo, como adjetivo, como adverbio, como verbo, como sea, en una gran cantidad de lenguas europeas. Castellano, francés, inglés, italiano, alemán, polaco, qué sé yo. Una cosa extraordinaria, ¿no? Como libro de vocabulario, ¿no? Con referencia a textos, significados. Y dice esto, si tienen paciencia les leo la frase. ¿Cuánto me queda? Estoy bien, bien. Dice esto, en 1610, mientras los grupos anabaptistas son protestantes, entre los cuales las comunidades de hermanos moravos, los menciona porque viene hablando de ellos, son también protestantes, bueno, no importa. Todos hacen experiencias de vida en común, o sea, comunistas. Estos eran objetos de persecuciones, sobre todo por los poderes católicos, etcétera, etcétera. Pronto habrían de emigrar a Ucrania y América del Norte. Cuando pasaba esto, fíjese lo que dice Grandillon, una cosa que sabemos, pero por ahí olvidamos. Los jesuitas fundaban en el Paraguay el más vasto y más durable emprendimiento comunitario que haya jamás visto la luz antes de la Revolución de Octubre. O sea, antes de la Revolución Rusa, ¿no?
que había una especie de comunismo acá en América Latina. Era el lugar más grande y que duró por más de 150 años. Bueno, hay otras experiencias que uno podía llamar arcaicas o precolombinas, digamos, ¿no? Pero vamos a algo más cercano, digamos, ¿no? El emprendimiento comunitario que haya jamás visto la luz antes de la Revolución de Octubre, las reducciones guaraníticas, superiores en extensión a la Francia actual, y que se mantuvieron por más de 150 años antes de venir una colonia española. Este estado, dice Grandión, o territorio guaraní, fundado en la práctica sobre las tradiciones comunitarias de los indios de esa región de América del Sur, estaba también justificada por los padres jesuitas a partir de los mismos pasajes sobre la vida apostólica de Jerusalén, o sea, de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, Babeuf entonces y Buonarroti son los que hacen esa conexión. ¿De dónde saca Babeuf? Esta es la pregunta. ¿De dónde saca Babeuf las ideas comunistas? Lo que podríamos llamar en términos generales comunistas. Babeuf no fue al colegio. Fue una persona que se educó por sí mismo. Llegó a tener una muy linda letra y empezó a trabajar con un escribano. Este escribano, en una zona rural de Francia, no me tengo que olvidar, es la Picardía, que está en el norte de Francia, ¿no? Eso es importante porque es una zona agrícola por excelencia y que en el contexto de la historia rural francesa es el primer lugar que recibe la influencia inglesa para el modo de apropiación y de producción agrícola, ya cercado de los campos, rotación de los terrenos, etc. El antiguo régimen, durante siglos, tuvo un sistema donde el señor, el noble, era el dueño, pero los que usaban la tierra y actuaban casi como dueños eran los campesinos, que trabajaban la tierra, se quedaban con una parte y le daban una parte al señor de turno. En el siglo XVIII, esto en términos de costumbres y de un cambio jurídico que va en otras direcciones, esto se empieza a debilitar. Entonces es necesario consultar a gente que conozca el derecho antiguo. Eso recibe un nombre, se llama feudista. Y esa fue la profesión de Babeuf. Dice, yo soy feudiste. Je suis feudiste. O sea, el tipo se convirtió en un experto de cómo era el derecho comunal antiguo. Y cuando había un diferendo en la región, una región muy importante de Francia, muchos lo consultaban a él. Entonces él vio en el campo, ven esta idea, por ejemplo, campo-ciudad, él vio en el campo algo así como un cierto comunismo. Los campos rotan, cada 3 años a cada uno le va tocando una parcela diferente. El ritmo productivo está ritmado de manera conjunta, o sea, se siembra al mismo tiempo, se cosecha al mismo tiempo. Hay campos comunes para que los animales pasten. O sea, si bien la propiedad, ¿se entiende esta diferencia? La propiedad es de otro, pero el uso es comunitario. Babeuf vio esto, y no solamente que lo vio, sino que lo estudió y lo conoció bajo distintos aspectos. Lo vio porque vivía ahí y lo estudió porque lo consultaba cuando había diferendos políticos. Una experiencia similar tuvo Buonarroti, pero esta vez en Córcega, porque en un momento de su vida, todavía joven, antes de conocerlo a Babeuf, Buonarroti estuvo en Córcega. ¿Por qué es famosa Córcega? Por Napoleón. No, están informados de todo. Bueno, vio un sistema muy similar. O sea, vieron algo así como un comunismo de hecho, un comunismo simple, popular, si ustedes quieren, funcionando frente a sus ojos. Bueno, esto está
está muy estudiado. Hay mucha gente que o sea, escribió, porque hay artículos que dicen Babeuf en Picardía. Entonces estudian todo esto. Una fuente importante para los historiadores, le va a resultar conocido, es un gran historiador francés de la Revolución Francesa que fue Georges Lefebvre. Él tiene por lo menos 2 artículos sobre Babeuf, ¿no? Lamentablemente no están en castellano. Pero en uno de ellos yo les transcribí un párrafo bastante amplio, se describe, según lo hace Lefebvre. Lefebvre es importante, digamos, para el estudio de la Revolución Francesa porque es uno de los que estudia el componente rural de la Revolución. Dice, no se puede entender si uno cree que todo sucedió en París. Dice, no, esto no es así, digamos, ¿no? Entonces, historiográficamente es muy importante. Bueno, muy bien. Ahora vamos a pasar, de acuerdo al plan que me propuse, a el punto 4, que tiene que ver con el manifiesto del Partido Comunista. ¿Trajeron el potasio? Eso están los 7 locos, ¿no? Hay uno de ellos que pone bombas, el otro le pregunta, ¿trajiste el potasio? Bueno, no, acá no, hay que portarse bien. Bueno, muy bien. En 1848, Marx y Engels están en contacto con una serie de grupos, obreros, trabajadores, que llevan el nombre de la Liga de los Justos. Acá hay que detenerse un poquito por algunas cosas que pueden resultar obvias, pero hay que entenderlas, ¿no? Para eso, tenerlas en cuenta. La primera de ellas, ¿por qué el manifiesto comunista se llama manifiesto? Claro, ¿por qué? Porque antes la costumbre de la organización de estos grupos de artesanos era casi clandestina. Pero no por motivo simplemente de que la autoridad le molestara, porque esa es la tradición medieval de las corporaciones. O sea, el comunismo es una cosa bastante rara, ¿no? Pero yo tengo la tesis de que el comunismo moderno hunde sus raíces en el antiguo régimen. Una en la vida comunal campesina y el otro en las corporaciones medievales. La corporación medieval no era una asociación de trabajadores, era una asociación de trabajadores y de dueños de los recursos, que ellos mismos podrían serlo o no de diferente manera. Al ingresar a la corporación uno juraba, en muchos casos en la universidad medieval, que era una corporación, cuando uno entraba como estudiante tenía que jurar. ¿Qué juraba? Respetar y hacer respetar los estatutos de la universidad. Cuando se entraba a la corporación de estos trabajadores, artesanos, obreros, fabricantes, que es y no es una empresa, quizás son las protoempresas modernas, se juraban varias cosas. Y una cosa es el secreto. ¿El secreto de qué? ¿El secreto de qué? El secreto de la información sobre cómo se producía algo. Porque eso es secreto. O sea, un maestro de una corporación no podía hacer esto que hago yo, puede hacer cualquiera de ustedes. Vamos a dar una conferencia, vamos a hablar de lo que sabemos ante 40 personas que no sabemos quién es. No, de ninguna manera. O sea, yo le enseño a una persona que da probadas muestras de que va a ser leal y cuidadoso de ese conocimiento. Porque la corporación vive de un privilegio que le dieron en la ciudad tal. Ustedes fabrican, ¿no? Los fabricantes de cristal en Murano. Es para ustedes. Entonces, si a alguno se le ocurre, yo esta noche me escapo y me llevo la información y voy a fabricar vidrio a otro lugar, a la semana aparece una zanja. Es así, digamos. Eso es solución mafiosa, digamos. O sea, el conocimiento está encapsulado en estas estructuras. La burguesía va a romper eso, porque tiene otra idea de cómo se organiza el conocimiento y cómo se organiza la competencia y la producción. Pero lo que nos interesa acá es esto, digamos, de que la estructura tiende a ser secreta.
clandestina, oculta, de bajo perfil. Marx dice, no, hacemos un panfleto público, como dijo la señora, para mostrar, para difundir, se imprime y se distribuye todo lo que se pueda y lo puede leer absolutamente cualquiera. No es casual que el manifiesto comience con esa frase famosa, un fantasma recorre Europa. O sea, algo que se ve y que no se ve. Son estos gremios, estos grupos de obreros, es la cuestión social, el problema de la riqueza, el problema de la pobreza. ¿Qué va a pasar con estas nuevas clases sociales? ¿Son peligrosas? ¿Son dañosas? ¿Están sufriendo de más? ¿Están sufriendo de menos? ¿Cuál es la riqueza que se está creando? ¿Quiénes son estos nuevos ricos? ¿Cuál es la mentalidad del burgués? ¿Qué piensa el burgués? ¿Cuál es la espiritualidad? Tengan cuidado si ustedes creen que los ricos no tienen una espiritualidad. Tengan mucho cuidado. Yo les pregunto, ¿Satanás tiene una espiritualidad? Sí, claro. Es un ser espiritual, Satanás, no tiene cuerpo. Tiene planes, tiene ideas, tiene métodos, ¿no? Es un tipo cuidado, digamos, ¿no? Un avaro, una persona avara, ¿tiene espiritualidad? Claro, ser avaro es una manera de organizar la vida, la mente, digamos, ¿no? El tacaño, el avaro, el que quiere acumular, ¿no? Etcétera. Bueno, parte de esto está en el manifiesto del Partido Comunista. Si ustedes lo leen, yo les recomiendo que lo lean, no para hacerse comunistas, o sí, hagan lo que quieran, son todos grandes, ¿eh? Pero ahí uno se va a encontrar con cosas raras, ¿no? Cosas medias raras, ¿no? Lo primero es que se presenta un vibrante fresco de la potente dinámica revolucionaria de la burguesía. Marx lo dice repetidamente, Marx, Engels y los suyos. La burguesía es revolucionaria. La burguesía no puede ser revolucionaria. La burguesía no es conservadora. Lo único que le interesa conservar es el principio de la rentabilidad, uno puede decir. Todo lo demás, si sirve para vender una cosa, si para vender algo hay que romperlo, no hay ningún problema. Si para hacer dinero hay que dejar de lado valores, ideas, no hay ningún problema. Al contrario, todo puede transformarse. En términos marxianos, Marx diría, todo se transforma en una mercancía. Por eso el capital comienza diciendo que allí donde predomina el modo de producción burgueso capitalista, reina una inmensa acumulación de mercancía. ¿Te imaginas, Damián? Si Marx va a Easy, ¿no? Colapsan. Y la frase sería una recontra inmensa acumulación de mercancía, digamos. Pero probablemente Marx haya ido a la exposición de Londres, ¿no? La del Crystal Palace, una cosa extraordinaria. Hicieron una especie de enorme balcón gigante con un techo de cristal, de vidrio, ¿no? Lo fue a inaugurar el príncipe Alberto. No está testiguado. En 1851, Marx hacía casi 2 años que estaba en Londres. ¿Saben que Marx va de fines del 49? Él está en Londres, vive ahí por varios motivos. Pero esa exposición es totalmente compatible con la primera línea del capital, la inmensa acumulación de mercancía. Está lleno de stands, de países más lejanos, cada uno vende lo que fabrica, lo promociona, una especie de shopping, el primer shopping gigantesco, no es el primero, ¿no? Hay otros, enorme, ¿no? Bueno, muy bien. Los pasajes que yo seleccioné, los tienen ahí, tienen que ver con esto, ¿no? La burguesía no puede existir sin una condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de producción, las relaciones de producción, y la frase quizás más famosa del manifiesto, ¿no? Marx dice, todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado es profanado, y los hombres, al fin, se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas.
Bueno, la traducción yo no la comparto, porque cuando dice todo lo sólido, debe leerse todo lo estamental. Alles Ständige. Todo el orden estamento, todo el viejo orden del antiguo régimen, la sociedad dividida en estamentos, que se definen por funciones, no por lo económico, adentro de los cuales puede haber ricos y pobres, ¿no? El estamento de la nobleza, el estamento del clero, el estamento del campesinado. Ahora ya no es eso, ahora son clases, y la división que no falla de las clases, ricos y pobres. No solamente ese orden, desde el punto de vista social, se desvanece, sino que todos los valores a ellos asociados caen. Por eso dice, lo sagrado es profanado. No quiere decir que se ejerce una violencia sobre un cáliz sagrado, sino que pierde el carácter de sagrado. Quizás nosotros ya no sabemos lo que es algo sagrado, probablemente, ¿no? La experiencia de algo que es completamente extraño, ajeno y que tiene que ver con el ámbito de los dioses y que hay que tener mucho cuidado, que solo se lo puede tratar de una cierta forma, ¿no? Con rituales, con pasos, con movimientos, con palabras, ¿no? que requieren un cierto cuidado, porque si se comete un error en eso pueden desatarse fuerzas extrañas. La burguesía ha desacralizado el mundo. Weber va a decir mucho más tarde el desencantamiento del mundo, ¿no? En términos sociológicos o de teoría social, filosófica, como quiera llamar, se llama secularización. Las sociedades pierden su base religiosa, para bien o para mal, ¿no? Pero toda pérdida tiene su costo. Y dice esto, ¿no? Dice, los hombres se ven obligados a considerar serenamente sus condiciones de existencia, o sea, para decirlo de una manera más sencilla, sus intereses. Y entre esos intereses, primordialmente, el dinero, porque como ya decían los españoles en el siglo XVII, poderoso caballero don dinero, ¿no? Bueno, muy bien, no tenemos mucho más tiempo, pero una última cosa del manifiesto, ¿no? La frase 4. Una frase bastante a mí me llama la atención, ¿no? Es la siguiente, yo se las leo. Dice, el lumpenproletariado, en alemán es tal cual, lumpenproletariado, es decir, no hay problema de traducción, clarito. El lumpenproletariado, ¿el proletariado qué es? En la antigua Roma, clasificación de los ciudadanos es el último nivel, el que solo tiene la prole y sus hijos. Lumpen, ¿qué le agrega? Harapos, miserable, desarticulado completamente el individuo. Fíjense lo que dice el manifiesto, o sea, Marx, Engels y los obreros que lo firmaron, artesanos, etcétera, etcétera. El lumpenproletariado es el producto pasivo de la putrefacción de las capas más bajas de la vieja sociedad. Puede a veces ser arrastrado al movimiento por una revolución proletaria. Sin embargo, en virtud de todas sus condiciones de vida, está más bien dispuesto a venderse a la reacción para servir a sus maniobras. Sin comentarios. Sin comentarios. Primero, no tienen pelos en la boca. Acá no hay corrección política, nada de eso, ¿no? Equivocados o no, dicen lo que piensan, ¿no? Pero esta frase tiene adentro un problema, que es el problema de la podredumbre, de la descomposición y de la corrupción. La pregunta es, ¿las sociedades se pueden corromper? ¿Se trata de algo moral porque las costumbres se hacen licenciosas o de qué? ¿Solo los ricos se corrompen? ¿Los pobres no? ¿Por qué? ¿Por qué pueden permanecer inmunes? ¿Puede una clase corromperse? La frase de Trotsky es tremenda.
porque él lo que está diciendo, ustedes se han corrompido. A los burócratas los llama gángsters. O sea, no dice, ustedes son muy burocráticos, acá son muchos los trámites, ¿no? Necesitaría un poco de Sturzenegger, que regularice un poquito. No le dice eso. Le dice, no, está concentrando mucho el poder. No le dice, son gángsters, o sea, son delincuentes. Y se lo está diciendo a los tipos que son sus compañeros, los tipos que hicieron la revolución con él. O sea, que se sacrificaron la vida, mataron gente, hicieron de todo, digamos, ¿no? Entonces, son preguntas, ¿no? Esto, no tenemos mucho tiempo, pero esto es uno de los problemas que se va a plantear Buonarroti, ¿no? Porque, ¿cuánto me quedan? ¿5 minutos? Sí, listo. Porque en el libro de Buonarroti, ustedes lo tienen ahí, tienen varios párrafos, van a ver. Buonarroti, repito, participó de la conspiración de los iguales, no fue ajusticiado, quedó libre y tuvo esa vida de militante. En 1828, casi 30 años después, escribe ese libro donde cuenta esta conspiración que fracasa. Y relata varios momentos de las discusiones internas. Y uno de ellos tiene que ver con el tópico de dictadura del proletariado. La expresión no está así en Buonarroti, y en el manifiesto del Partido Comunista no, pero en el manifiesto del Partido Comunista está el concepto de dictadura del proletariado. Y en vez de hablar de dictadura, ahí se habla de despotismo. Pero el tiempo que tenemos nos permite decir por qué Buonarroti decía que había que instaurar una dictadura. Para los romanos, dictadura es un momento de gobierno excepcional, para la antigua Roma. Un gobernante podía ser dictador por 6 meses, o menos, o un poco más, ¿no? Y tenía límites, no podía tomar muchas decisiones al límite del derecho, pero no más allá. Ante un levantamiento interno, ante hambrunas, ante un ataque de un ejército exterior. O sea, era un gobierno de excepción. Dictadura del proletariado quiere decir gobierno de excepción, querría decir al principio. Las revoluciones, cuando triunfan, se enfrentan a un problema, simplificando, pero lo que todos sabemos. El problema fundamental es la transición. ¿Cómo pasamos del orden viejo al orden nuevo? Un pequeño problema. Apelando muchas veces a una situación de excepción, que pueda cambiar. ¿Qué es lo más importante para cambiar? Probablemente, el derecho. O sea, cómo hacer un derecho nuevo, mejor, distinto o peor. Pero ¿qué dice Buonarroti? Después de siglos de servidumbre, para decirlo con nuestro lenguaje, el pueblo no está en condiciones de elegir a quién tiene que elegir. Nítidamente dice esto. Necesita entonces un recurso extraordinario, que sería un gobierno de transición concentrado en poder y un grupo de... Esto es nítido. Y se reunieron tal día en la casa de fulano, qué sé yo, estaba que todo el grupo de Babeuf, ¿no? Entonces discutían esto. El propio Buonarroti, ¿no? Todos más jóvenes. Entonces había que tener un grupo de gente, se presenta el otro problema, ¿no? Un grupo de gente corajuda, es el lenguaje que utiliza, informada, que no le interese la fama ni el dinero, sino solo la gloria personal, ¿no? Y gente honesta. Entonces la pregunta con la cual vamos cerrando es... ¿Dónde lo encontrás? ¿Dónde encontrás esa gente? Es una muy buena pregunta, ¿eh? Yo pondría un aviso en el diario, ¿qué le parece? Bueno, el asunto que nosotros también podemos preguntar, ¿y esta gente no se va a corromper? Alguien decía que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, nada, el texto de Buonarroti tiene finalmente, después de varias ediciones, recién en el 2014 apareció una edición crítica, es una cosa no muy extensa, se lee relativamente fácil,
Y yo les cité algunos párrafos que reflejan esto, digamos, ¿no? Por ejemplo, una frase de Buonarroti, y ya voy cerrando, dice Buonarroti, ¿no? En torno a esta discusión, ¿no? de necesitarse un recurso extraordinario, porque decía, un pueblo tan extrañamente separado del orden natural, se refiere a Francia, no era capaz de hacer elecciones útiles y tenía necesidad de un medio extraordinario. O sea, esto no lo inventó Marx, ¿no? Que pudiera reemplazar una situación donde le sería posible ejercer efectivamente y no ficticiamente la plenitud de la soberanía. De esta manera de pensar, continúa Buonarroti, nació el proyecto de reemplazar el gobierno existente por una autoridad revolucionaria y provisoria, constituida de manera de sustraer completamente a la influencia de los enemigos naturales de la igualdad y devolverle la unidad de voluntad. O sea, acá en el núcleo de esto también hay lo que hoy se llama comúnmente la batalla cultural. Hal Draper, y ya termino, un gran marxólogo. Marxólogo es un tipo que se dedica a estudiar Marx siendo marxista o no. Se llama marxólogo. Son palabras raras, pero bueno. Hubo algunos marxólogos muy importantes. El primero fue Riazanov, probablemente, muy respetado. Otro es un francés llamado Maximilien Rouvel. Y otro es un norteamericano. Ya falleció en el 90, Hal Draper. Fue uno de los que estudió este problema de la dictadura del proletario. Y él utiliza la expresión dictadura educativa. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos que está en Buonarroti y siempre está latente en la revolución, dice, bueno, hay que hacer un cambio cultural. Porque la gente viene pensando el régimen anterior, si duró mucho y persistió, es porque de alguna manera hay un acompañamiento mental, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Mediante la educación habría que cambiar esa mentalidad. O sea, los señores que se dedican... Para mí es una cosa triste, ¿no? O sea, con esto termino. Que la cultura se use para castigar a otro me parece algo miserable. Bueno, muchas gracias. Con esto termino.